Dios dijo: Yo soy el camino, quien me siga, encontrará vida eterna. Bienvenidos. En este video, vamos a sumergirnos en una reflexión profunda donde exploraremos cómo, con la ayuda de Dios, podemos vencer el miedo que tantas veces nos limita. A lo largo de esta reflexión, nos apoyaremos en la riqueza de la palabra de Dios y en las inspiradoras historias bíblicas que contienen poderosas enseñanzas. Estas historias no solo nos muestran cómo otras personas de fe superaron sus temores más profundos, sino que también nos ofrecen valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. El mensaje que hoy compartimos es uno de esperanza y fortaleza, recordándonos que no estamos destinados a enfrentar nuestros miedos solos. El miedo, como emoción, es algo que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Desde el miedo a lo desconocido, el temor al fracaso o la incertidumbre sobre el futuro, esta emoción universal tiene la capacidad de afectarnos profundamente. Sin embargo, a pesar de que el miedo es natural, no tiene por qué dominarnos ni paralizarnos. La buena noticia es que no estamos solos en esta batalla contra el miedo. Dios, en su infinita sabiduría y amor por nosotros, nos ha equipado con lo necesario para enfrentarlo y superarlo. Dios nos ofrece una fuente inagotable de fortaleza y herramientas espirituales para lidiar con el miedo. A través de su palabra, encontramos promesas y enseñanzas que nos recuerdan que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estas enseñanzas no solo son teorías, sino que están respaldadas por ejemplos reales de figuras bíblicas que enfrentaron grandes desafíos y temores, y, con la ayuda de Dios, lograron superarlos. Estas historias nos muestran que, al igual que ellos, también podemos encontrar en Dios el coraje y la valentía que necesitamos. Cada vez que nos enfrentamos a una situación que nos asusta, es importante recordar que no estamos desamparados. A través de la oración, la meditación en la palabra y el apoyo de la comunidad de creyentes, Dios nos brinda la paz interior y la claridad que necesitamos para superar cualquier temor. Él está siempre dispuesto a caminar a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos y recordándonos que, con su ayuda, no hay miedo demasiado grande que no podamos vencer. La confianza en sus promesas es lo que nos da la seguridad de que el miedo no tiene la última palabra. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado por el miedo o la incertidumbre, te animo a que te aferres a las promesas de Dios. Él no solo te dará el valor para enfrentar tus temores, sino que también te mostrará el camino para superarlos. Hoy es el día para abrir tu corazón a la fortaleza y al amor que Dios tiene para ti, confiando en que con su ayuda, puedes vivir una vida libre de miedo, llena de paz y propósito. El miedo es una emoción que forma parte de la vida, algo que todos hemos experimentado en algún momento. Ya sea el temor a lo desconocido, al fracaso, la pérdida de un ser querido o incluso el miedo a no ser lo suficientemente buenos, estos sentimientos son naturales. A lo largo de nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones que pueden generar inseguridad o ansiedad, y a menudo sentimos que estas emociones nos abruman. Sin embargo, es importante recordar que el miedo no define nuestro camino ni tiene la última palabra sobre nosotros. A pesar de lo paralizantes que pueden ser esos miedos, Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha otorgado el poder necesario para enfrentarlos. No estamos destinados a vivir una vida dominada por el temor. A través de su palabra, Dios nos proporciona las herramientas y la fortaleza para superar el miedo y avanzar con confianza. Nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía, lo que nos permite afrontar cada desafío con valentía. Este poder, combinado con el amor y el autocontrol, nos proporciona la base para vencer el miedo en cualquier situación que enfrentemos. Un pasaje clave que nos recuerda esta verdad es 2 Timoteo 1:7, donde leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un recordatorio claro de que Dios no desea que vivamos con miedo, sino con un espíritu fortalecido. Nos invita a abrazar el poder y el amor que Él nos ha dado, así como a controlar nuestros pensamientos y emociones para que el miedo no nos detenga. Con la ayuda de Dios, podemos caminar con confianza y paz, sabiendo que no estamos solos en esta batalla.
¿Y cómo sé cuál es ese poder divino de parte de Dios? Pues es el espíritu de poder, es el que recibimos de Dios y que no se refiere a una fuerza física, sino a un poder espiritual que nos llena de valentía y confianza para enfrentar cualquier situación. Este poder no proviene de nuestras propias capacidades, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos, dificultades o miedos, este poder nos sostiene y nos recuerda que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza interior necesaria para superar incluso las situaciones más difíciles. Un ejemplo claro de este espíritu de poder lo encontramos en la historia de David y Goliat. David, un joven pastor sin experiencia en batallas, no se dejó intimidar por el tamaño o la fuerza del gigante Goliat. A pesar de ser mucho más pequeño y menos armado que su oponente, David no tuvo miedo porque sabía que Dios estaba a su lado. No se enfrentó a Goliat confiando en su propia habilidad, sino en el poder de Dios. Esta confianza en Dios le dio la valentía para desafiar a un enemigo que parecía invencible. La historia de David nos muestra que, cuando contamos con el espíritu de poder que Dios nos da, podemos enfrentar cualquier adversidad sin miedo. No importa cuán grande o amenazante sea el obstáculo, cuando confiamos en el poder de Dios, encontramos la valentía para avanzar con fe. Esta misma fuerza está disponible para nosotros hoy. Al igual que David, podemos confiar en que Dios nos dará el valor y la fortaleza para superar los retos gigantes que encontremos en nuestro camino. Entonces, ¿el amor de Dios echa fuera el temor? Pues sí, en 1 Juan 4:18, Dios nos revela una verdad transformadora: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este versículo nos enseña que el amor de Dios es tan poderoso que no solo nos consuela, sino que también elimina el miedo de nuestras vidas. Cuando experimentamos el amor perfecto de Dios, ese amor incondicional y eterno, el temor que nos paraliza y nos debilita pierde su control sobre nosotros. El miedo no puede coexistir con el amor que Dios nos ofrece, porque su amor es más fuerte que cualquier temor que enfrentemos. Comprender y aceptar este amor perfecto significa darnos cuenta de que, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor o los desafíos que enfrentemos, estamos completamente seguros en los brazos de Dios. Su amor nos protege y nos sostiene, dándonos la confianza de que no hay nada que temer. Esta certeza nos permite vivir con paz, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y asegurándonos que, en su amor, todo estará bien. A medida que permitimos que el amor de Dios llene nuestros corazones, el miedo comienza a disiparse. Cuando nos sumergimos en su amor, nuestra perspectiva cambia, el temor ya no tiene cabida, porque sabemos que estamos firmemente sostenidos por aquel que es todopoderoso y amoroso. El perfecto amor de Dios no solo nos da seguridad, sino que también nos transforma, permitiéndonos caminar con valentía y sin temor, confiando plenamente en su promesa de cuidado y protección en cada paso que damos. Y esto nos debe llevar a controlar nuestros pensamientos y decirnos a nosotros mismos: no soy esclavo del miedo. No lo somos porque Dios nos da un espíritu de dominio propio. Esto significa que tenemos la capacidad, a través de su poder, de controlar nuestros pensamientos y emociones, y no dejarnos dominar por el temor. Dios nos ha equipado con la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier miedo, y nos ha brindado el autocontrol para gestionar esas emociones que a veces nos paralizan. No somos víctimas del miedo, sino que podemos superarlo a través del poder que nos ha dado. Sin embargo, ejercer ese dominio propio requiere práctica y fe. No es algo que ocurra automáticamente, es un proceso en el que debemos aprender a reenfocar nuestra mente y confiar en la guía de Dios. Día tras día, podemos entrenarnos espiritualmente para no dejarnos llevar por el miedo. Este control sobre nuestras emociones no solo depende de nuestra fuerza personal, sino de nuestra fe en Dios. A través de la oración constante y la meditación en su palabra, desarrollamos esa capacidad de manejar el miedo y las emociones que intentan desbordarnos. Cuando el miedo comience a apoderarse de ti, es fundamental que recuerdes algo poderoso: tienes el poder de Dios dentro de ti. Ese poder no solo te da la capacidad de resistir el miedo, sino de vencerlo. En esos momentos, busca a Dios en oración.
Pídele que te dé la fuerza para mantener la calma y la claridad. Enfoca tu mente en la verdad de Dios y en sus promesas que te aseguran que no estás solo en esta lucha. A través de la oración y la fe, el miedo perderá su poder sobre ti y encontrarás la paz y el coraje para seguir adelante. Un ejemplo de enfrentamiento al miedo se encuentra en la historia bíblica de fe y valentía de Moisés. La historia de Moisés es un ejemplo claro de cómo Dios nos llama a realizar grandes tareas, incluso cuando nos sentimos incapaces o llenos de miedo. Cuando Dios llamó a Moisés para liderar a los israelitas fuera de Egipto, la reacción inicial de Moisés fue de inseguridad y temor. En Éxodo 3:11, Moisés expresó su duda diciendo, ¿quién soy yo para ir al faraón? Estas palabras reflejan su miedo a no ser lo suficientemente fuerte o capaz para cumplir la misión que Dios le estaba encomendando. Es un sentimiento que muchos de nosotros experimentamos cuando enfrentamos desafíos grandes e inciertos. Sin embargo, la respuesta de Dios a Moisés fue simple pero poderosa: yo estaré contigo. Con estas palabras, Dios no solo le dio una promesa, sino una garantía de que no tendría que enfrentar este desafío solo. Aunque Moisés se sentía pequeño frente a la magnitud de la tarea, Dios le recordó que su presencia sería suficiente para darle la fuerza, la valentía y la dirección necesarias. Este es un recordatorio importante de que cuando Dios nos llama, Él siempre nos acompaña, y su presencia nos capacita para superar cualquier obstáculo, por grande que sea. Moisés, al confiar en esta promesa divina, logró vencer su miedo y liderar a los israelitas hacia la libertad. Su historia nos enseña que aunque en muchos momentos podemos sentirnos insuficientes o incapaces de cumplir con los desafíos que se nos presentan, la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. No se trata de nuestras habilidades, sino de su poder obrando en nosotros. Al igual que Moisés, podemos confiar en que, con Dios a nuestro lado, cualquier misión o desafío puede ser superado, por más difícil que parezca. Esta lección sigue siendo relevante en nuestras vidas hoy. Porque a menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen estar fuera de nuestro control o más allá de nuestras capacidades. Pero tal como Dios estuvo con Moisés, Él está con nosotros, ofreciéndonos su guía y su fuerza. Podemos sentirnos pequeños frente a los gigantes que enfrentamos, pero cuando sabemos que Dios está a nuestro lado, podemos caminar con confianza hacia cualquier meta que Él nos llame a alcanzar. Así como Moisés lideró al pueblo hacia la libertad confiando en la promesa de Dios, nosotros también podemos liberarnos de nuestros miedos y limitaciones, sabiendo que no caminamos solos. Dios está con nosotros en cada paso, brindándonos el coraje y la fortaleza necesarios para enfrentar nuestras mayores pruebas con fe y confianza. Otro ejemplo grandioso es el coraje de Esther. Esta es una de las más poderosas y valientes en la Biblia. Como reina de Persia, Esther se encontraba en una posición única, pero también peligrosa, ya que su pueblo, los judíos, enfrentaba la amenaza de exterminación. A pesar de su miedo y las posibles consecuencias de intervenir ante el rey sin ser invitada, Esther decidió actuar. Sabía que su vida estaba en riesgo, pero su amor por su pueblo y su fe en Dios la impulsaron a tomar una decisión valiente. Fue en este contexto que pronunció las inolvidables palabras, si perezco, que perezca, demostrando su total disposición a sacrificarse por el bien de los demás. La valentía de Esther no fue simplemente la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con coraje a pesar de ese temor. Su historia nos enseña que el coraje verdadero no significa no sentir miedo, sino decidir hacer lo correcto incluso cuando las consecuencias pueden ser difíciles. Esther no confió en sus propias fuerzas, sino en la providencia y el plan de Dios. Sabía que, aunque el riesgo era alto, Dios estaba con ella y su propósito era mayor que el miedo que pudiera sentir. Esta confianza en el poder de Dios le permitió ser un instrumento de salvación para su pueblo. La historia de Esther nos recuerda que el coraje que viene de Dios nos capacita para enfrentar los desafíos más grandes, especialmente cuando la situación parece desesperada. Su valentía salvó a los judíos y nos inspira a confiar en que, cuando Dios nos llama a hacer algo difícil, Él nos dará la fuerza para hacerlo. Así como Esther se levantó en medio del peligro,
nosotros también podemos confiar en que Dios nos dará el valor necesario para hacer lo correcto, sin importar cuán complicado o aterrador parezca el camino. ¿Y cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Cuando el miedo comience a aparecer en tu vida, acude a Dios en oración. La oración es una herramienta poderosa que te conecta directamente con Él, te permite expresar tus preocupaciones y pedir fortaleza. A través de la oración, puedes recibir la paz y el coraje necesarios para enfrentar cualquier desafío. Además, buscar ejemplos bíblicos te puede inspirar profundamente. Las historias de aquellos que confiaron en Dios en momentos difíciles te recordarán que no estás solo en esta lucha. Llenar tu vida con el amor de Dios es esencial para superar el miedo. El amor de Dios es perfecto, incondicional y siempre presente. Cuando te enfocas en su amor, el miedo empieza a perder su poder sobre ti. Dedica tiempo a meditar sobre este amor, sumérgete en la lectura de la Biblia, donde encontrarás palabras de consuelo, promesas de esperanza y enseñanzas que fortalecerán tu espíritu. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría que te recordará que, en cada situación, Dios está a tu lado, brindándote su apoyo y su paz. Rodéate de personas que te apoyen en tu caminar de fe. La comunidad cristiana es un pilar importante cuando se trata de enfrentar el miedo y las dificultades. Los amigos y compañeros de fe pueden ofrecerte aliento, oración y acompañamiento en los momentos más oscuros. Compartir tus preocupaciones con otros creyentes no solo te fortalecerá, sino que también te ayudará a recordar que el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, incluyendo a través del apoyo de aquellos que caminan junto a ti en la fe. Y para ayudarte a vencer el miedo, aquí te dejo algunas prácticas concretas para superar el miedo. La primera es la oración diaria. Esta es tu línea directa de comunicación con Dios. Es a través de la oración que podemos entregarle nuestras preocupaciones, temores y ansiedades, sabiendo que Él nos escucha y responde. Establecer un tiempo de oración cada día es clave para fortalecer tu relación con Dios y encontrar paz en medio del miedo. Una simple oración, como, Señor, dame la fuerza para enfrentar mis miedos con valentía, sabiendo que nunca estoy solo, te ayudará a recordar que, con Dios a tu lado, siempre tienes el apoyo necesario para superar cualquier desafío. La oración no solo te conecta con Dios, sino que también renueva tu espíritu y te da la confianza para seguir adelante. La segunda es la meditación en la palabra de Dios. Esta es otra práctica esencial para reforzar tu fe y mantener la calma en momentos de miedo. Al leer y reflexionar en versículos como Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, permites que la verdad de Dios llene tu corazón y mente. Dedicar tiempo a meditar en las Escrituras te ayuda a interiorizar sus promesas, lo que a su vez fortalece tu fe y te da una base sólida cuando enfrentas situaciones difíciles. Esta práctica te permite profundizar en la relación con Dios, recordándote que Él está presente en cada momento de tu vida. La tercera es aprender a controlar tus pensamientos. Esto se debe hacer para no dejar que el miedo te domine. Cuando sientas que el temor empieza a apoderarse de ti, toma un momento para detenerte, orar y reenfocar tu mente. En lugar de concentrarte en lo que te asusta, dirige tu atención hacia las promesas de Dios. Recuerda que Él te ha dado el poder de controlar tus pensamientos y emociones, y que, a través de su ayuda, puedes mantener la calma y la confianza. Al hacer esto, no solo ganarás control sobre el miedo, sino que también fortalecerás tu capacidad para enfrentar cualquier circunstancia con fe y determinación. Para concluir, recuerda que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para eliminar el miedo de nuestras vidas. Con la ayuda de la oración, la meditación, la comunidad cristiana y la palabra de Dios, podemos enfrentar nuestros temores con valentía. Confía en que Dios está contigo, y con su poder, puedes vivir una vida llena de paz, amor y confianza. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que Dios te bendiga y te llene de valentía para enfrentar cualquier miedo que tengas en tu vida.